Buenos días a esta primera reunión de la segunda etapa del seminario y proyecto de los sistemas normativos indígenas en México. Gracias por haber atendido la invitación y integrarse, ¿no?, al proyecto. Es un proyecto que tiene recién 2 años y medio, pero ya tiene algunos productos generados importantes. Les comento rápidamente lo que daremos el día de hoy, que es básicamente, la sesión está dividida en 2 partes. La primera es una exposición de un resumen del protocolo de investigación del proyecto y de los productos que se han generado a la fecha, y una segunda parte después de la comida para ponernos de acuerdo con el programa de trabajo de investigación para esta segunda etapa, ¿no?, según el calendario que ya les habíamos circulado por correo. Y bueno, pero para dar inicio a la reunión tenemos acá a la Coordinadora Nacional de Antropología, la doctora María Isabel Campos Buenaga, y al sociólogo Marco Antonio Rodríguez Espinosa, quien es el director de capacitación y vinculación. Asimismo estamos presentes el coordinador del proyecto, el doctor Isaac González, y un servidor, Víctor Villanueva. Y bueno, paso el micrófono a la doctora. Bueno, pues ya lo dijo prácticamente todo. Sean muy bienvenidos a la Coordinación Nacional de Antropología, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Espero que sea el inicio de una exitosa segunda fase del Atlas de Sistemas Normativos Indígenas, que se hagan una especie de balance de cómo fue la primera etapa y se organicen para arrancar en esta segunda. Sé que vienen personas, investigadores de distintas instituciones. Bienvenidos, y bueno, que empiecen los trabajos y que sean fructíferos. Mi reconocimiento a un proyecto que sin duda ha sido un hecho muy importante, no solamente para la academia, sino también para las propias poblaciones indígenas. Evidentemente pretendemos que gradual y sistemáticamente se pueda tener una cobertura 100% del territorio nacional. Es un proyecto muy importante para la Coordinación Nacional de Antropología y para el propio INA, sobre todo en un momento crucial para este país, en donde los pueblos indígenas están sin duda trabajando fuertemente para desterrar una serie de prácticas que han dañado de manera significativa su condición general, digamos, como pueblos. Sean muy bienvenidos y bueno, pues mucho éxito en esta nueva fase. La línea de investigación que he trabajado durante toda mi experiencia profesional es con la población indígena en México, particularmente en los últimos años, migración con niños jornaleros indígenas. También en algún tiempo desarrollé trabajo con mujeres, particularmente en Oaxaca, Guerrero y Tabasco, y mi experiencia, digamos, en la que últimamente me he especializado en la movilidad de los niños. He trabajado desde los años 80 a los UAVES del mismo Tehuantepec. He estado acompañando la defensa de su territorio frente a los proyectos eólicos, en particular el proyecto de Mareñas Renovables sobre la Barra Santa Teresa. Allí pues estuve participando en el amparo, en la parte de la descripción de la importancia de esta cultura, y también en la queja ante el MISI, que es el órgano interno de control del Banco Interamericano de Desarrollo, para pues también igualmente describir la importancia del grupo indígena y la importancia de su territorio frente a la invasión prácticamente que ellos preveían de las lagunas, digamos del desplazamiento de su territorio, de la pesca como su fundamento, su forma básica de obtener su reproducción.
social, ¿no? Entonces, hemos estado después en la consulta que se ha llevado a cabo en Juchitán con respecto a un nuevo parque, que en realidad se está llevando a cabo una falsificación, ¿no? Y no se reconoce al derecho a la consulta como un derecho derivado, ¿no? de otros derechos, ¿no? Me autoescribo como mixteca, originaria de Santa María Yucunicoco, Tlahuaca, Oaxaca. Soy abogada de profesión y tengo estudios en antropología social. Formamos una asociación que por sus siglas se conoce como CEPIADEC, y bueno, iniciamos con 3 ideas fundamentales, que es primero atender una necesidad que veíamos en los juzgados por una falta de intérpretes, y posteriormente creamos otras líneas como es la de que el pluralismo jurídico y la interculturalidad en los juzgados pues tenga vigencia. Otro aspecto es desde nuestras comunidades reforzar los sistemas normativos internos y hacer un diálogo entre las justicias para que haya una mejor interculturalidad. Posteriormente, en el 2009, tengo la oportunidad de ser defensora pública federal. Ingreso al Instituto Federal de Defensoría Pública, me adscriben a Sinaloa, luego a Tijuana, luego a un juzgado federal en Cuernavaca, y ahora estoy de defensora pública en una agencia del Ministerio Público, la PGR, en Matías Romero, Oaxaca. Mi trabajo básicamente obedece al artículo 2 constitucional, primordialmente, y a tratados internacionales, que refieren que los indígenas deben de contar con defensores que conozcan su lenguaje y cultura. Y bueno, pues mi trabajo básicamente es procurar que este derecho pues tenga vigencia. He estado haciendo investigación entre los Xihui y Xihoy de San Luis Potosí, los PAMES, como los PAMES, en un proyecto básicamente sobre la documentación de la forma en cómo se construye la territorialidad PAME, y tiene que ver justamente con una defensa ancestral por un territorio que muy recientemente se está generando también una movilización de reivindicación muy particular ahí con los PAMES, ¿no? Entonces, lo que me ha permitido estos años de investigación etnográfica es justamente identificar todas esas problemáticas que encierra el territorio, ¿no? Particularmente formas específicas de ejercer la normatividad indígena frente a procesos de modificación territorial. Digamos, hay unos procesos internos que justamente están tratando de recomponer el territorio a partir de sus singularidades, pues, de esta imposición de la que todos sabemos, ¿no? Me gustaría involucrarme también en este diálogo con los sistemas normativos, porque justamente son el telón de fondo de todo este diálogo que se intenta entre las comunidades indígenas con el Estado, ¿no? Soy investigadora del Centro INA Sonora, antropóloga, historiadora y etnohistoriadora también, y me he especializado en historia y cultura yaquis. Conocí a los yaquis primero por las historias de familia, después por los documentos en Yucatán. Yo estudié en Yucatán y allí me interesé por el proceso de deportación de yaquis en Yucatán durante el Porfiriato, y me adentré muchísimo en la guerra del yaqui y la deportación a Yucatán. Y después, ya en Sonora, empecé a visitar las comunidades yaquis. Lo estoy haciendo desde el 2002, trabajo de campo, entrevistas, y bueno, de alguna manera en el 2011 comenzó una relación más intensa a partir de la lucha que inician los yaquis por el agua, por la defensa del río Yaqui, y que corrió el rumor de que el INA decía que los yaquis no existían, cosa que causó
un escándalo inmenso. Y bueno, allí un compañero de Lina, José Luis Montezuma, y su servidora, nos apersonamos ante las autoridades de BICAM para aclararles que eso era un malentendido, y de allí, bueno, nació esta relación más fuerte que ya ha sido prácticamente de acompañamiento, ¿no? en su lucha, que ahora se suma también la instalación de un gasoducto. Son 8 pueblos yaquis, uno no ha querido filmar. Originario del pueblo siempre mágico, que es San Juan Chamula, mal llamado Chamula, porque es Chambo el nombre original de Chiapas, hablante de la lengua Batzicop, mal llamado Tzotzil también, desde ahí tenemos que empezar. Y soy abogado de profesión, con maestría en Derechos Humanos. Lo que intento hacer en primera instancia es cómo empezar a rescatar la sabiduría de mi pueblo, es decir, empezar a intentar filosofar desde nuestra clave. Tzotzil, mal llamado Tzotzil, es otro concepto ahí que tenemos que reivindicar, ¿no? Y entonces hice un análisis en cuanto a los sistemas normativos, empezando con Chamula, cómo se está entendiendo, porque muchos hablamos de los sistemas normativos, pero la pregunta es, ¿cuáles? ¿Cómo se aplican? ¿En qué momento se aplican? ¿Quiénes lo aplican? ¿Cuáles son las consecuencias en la aplicación? Entonces hice un intento desde esa perspectiva, rescatando un poco los saberes ancestrales, también haciendo investigaciones referente al tema sobre la calidad de la adecuada defensa y el papel de los intérpretes traductores en el sistema penal acusatorio y oral. Yo veo un gran trabajo y, por supuesto, aprender mucho de ustedes, y estoy agradecido para seguir pues aprendiendo y asumiendo este compromiso que no es tan fácil. Muchas veces cuesta incluso la vida, la libertad de los defensores, cuando promueves un tema que el Estado no lo ve con buenos ojos. Sin embargo, es un tema que se tiene que dar. Si se lograra, por lo menos con evidencias, a decir que es posible hacer operar el pluralismo jurídico. Me dedico a enseñar o a decir a juzgadores y juzgadoras que no son expertos en etnología, ni son antropólogos, ni son antropólogas, entonces que no pueden hacer aseveraciones respecto a cómo entender la dinámica jurídica de una comunidad si no tienen elementos para hacer ese tipo de valoraciones, porque los prejuicios desde luego operan y operan en contra en la mayoría de las veces. Entonces, mi área como abogada son los derechos humanos. Siempre les digo que los derechos humanos en su versión porno, porque los derechos humanos sin duda pues son un discurso, ¿no? Son un discurso y son de Occidente además. Entonces, al hablar de derechos humanos en las comunidades, siempre es entrar con un discurso ajeno, un discurso que puede no encontrar una compatibilidad en significados, y entonces hay que encontrar justamente ese intercambio de ideas para ver qué sí se puede hacer compatible. Me ha ayudado, por supuesto, no solo la formación de abogada. Estudio historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues eso también ha roto importantes esquemas. En cuanto al género, pues me encanta decir que no es una cuestión de mujeres, porque prefiero que no sea así, que sea entendido de otro modo. En alguna comunidad indígena, en Ñañú Otomí del estado de Hidalgo, ahí he tenido oportunidad de trabajar de cerca con mujeres, con hombres que tienen su propia organización, y hablar sobre estos temas. Está llevando la organización en este momento un caso de una mujer maya con discapacidad intelectual que fue violada en 2 ocasiones, y como producto de esas violaciones tiene 2 niños. Entonces, la situación de la chica en los términos de justicia originaria y de justicia ante autoridades del Estado central es realmente grave, es muy trágica. Está llevando ese caso, y bueno, se intenta a partir de ese caso crear otro tipo de herramientas para incidir en poder judicial. Me he dedicado durante los últimos como 15 años a trabajar en litigio en derechos
humanos. Actualmente trabajo en casos relacionados con luchas de pueblos indígenas en Oaxaca, en casos, contra el programa Prospera, por la falta de pertinencia y respeto de los derechos colectivos, antes oportunidades. Otro sobre también servicios de salud, que también por el tema de pertinencia y calidad y los servicios de salud que se prestan a una comunidad indígena. En Chihuahua colaboro con organizaciones que acompañan luchas territoriales de comunidades de la sierra. También me toca en Huesca, Morelos, en un litigio contra la termoeléctrica y gasoducto, que es parte del proyecto Integral Morelos. Vengo de Chihuahua, antropóloga social. Mi área de trabajo, de cariño, de estudio, de investigación ha sido el gobierno Rarámuri desde el 92. Pero conforme va uno adentrándose, va viendo que realmente es complejísimo el sistema que tienen para funcionar. En algún momento, no sé en qué espacio, creo que en el espacio femenino, es donde me doy cuenta de que lo colectivo pesa y es importantísimo para ejercer los derechos individuales dentro, y que sin lo colectivo no existo como ser Rarámuri. Mi tema de investigación. Sí, digamos lo que has estado trabajando. Sí, pues las formas de organización de las comunidades indígenas, incluyendo su forma de nombramiento de autoridades, lo que yo llamo el derecho electoral indígena. El último año, ahí está la doctora el equipo noroeste me apoyó mucho porque el año pasado estuve en el territorio Yaqui, IOM. Anteriormente había estado viví 6 años en Oaxaca y también en Michoacán. Sí, y actualmente estoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estoy a cargo de diversos proyectos sobre esos temas. Pues iniciaríamos con el objetivo del proyecto. Esta es una iniciativa desde la cual se busca posicionar, sin catalogar, las distintas formas en las que las comunidades indígenas, por medio de sus sistemas normativos, expresan aquello considerado como lo justo. Ello con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas por el CERT, la ONU, en materia de derechos humanos e impartición de justicia para las comunidades indígenas. Digamos que el proyecto Atlas perdón, cumple en este sentido dos expectativas. Primero, efectivamente, es constituir una iniciativa, ¿no? Evitemos el término catalogar. No es un catálogo, no es un compendio, ¿no? Propiamente dicho. No, lo que buscamos es precisamente construir un dossier que permita identificar la mayor cantidad de particularidades posibles respecto de un estudio de caso en concreto, un estudio etnográfico, un artículo que tenga este aporte y que en el mejor de los casos pues nos reproduzca precisamente el entramado metodológico sobre el cual el Atlas versa su discurso, ¿no? Y por el otro lado, esta iniciativa pues busca expresar en su centro el término justo. Yo lo establecería en el binomio, yo me montaría en el binomio justo-injusto.
esta construcción de lo justo y lo injusto para la propia comunidad. ¿Qué es lo justo y lo injusto para un niño migrante indígena, por ejemplo? Es poderoso. Justamente habría que destacar esa parte, ¿no? En cualquier otra comunidad, entender este fenómeno de justo o lo injusto como una construcción epistémica propia de la comunidad, pues denota o implica una cosmovisión y un universo enorme, vamos, de no solo acepciones, no solo elementos, sino de prácticas que acometen justamente respecto de este justo injusto. Entonces, a partir de ahí, comenzamos todo un proceso diferencial y particularizante respecto a este sistema normativo. Por el otro lado, en lo relativo a la parte, digamos, administrativa, estamos cumpliendo con una recomendación hecha por el CERP, son las siglas en inglés, que no es otra cosa más que la Convención Internacional en contra de cualquier forma de discriminación racial. El tema de bueno, sí, somos un grupo de investigadores o litigantes en materia de derecho indígena, pero también tenemos la posibilidad, esto lo hemos estado ensayando con el grupo anterior, de conformar un observatorio de especialistas en materia de pluralidad normativa que se manifieste, ¿no? Que se manifieste, pero en casos específicos, concretos, en casos en los que alguno de nosotros tenga información de primera mano y que nos pueda efectivamente permitir elaborar cartas, ¿verdad?, o manifiestos con información muy puntual, señalando los actos de autoridad que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas o de la validez y eficacia de los sistemas normativos indígenas, ¿no? Entonces tenemos un caso que fue en mayo, junio de este año, con el caso de los Cucapá, a iniciativa de la compañera Alejandra Navarro Smith, ella trabaja con los Cucapás desde hace algunos años y está adscrita a la Universidad Autónoma de Baja California, es antropóloga, sobre todo antropóloga visual. Ella nos manifestó pues, la situación histórica del pueblo Cucapá, de hecho ese es el artículo que ella propuso para el primer volumen. Entonces, con la información que ella tuvo en ese momento, a mediados de este año, en una coyuntura específica para los Cucapá, que es la coyuntura en la que salen, o más bien se ingresan al delta del río Colorado para capturar especies marinas, entre ellas la corvina golfina, se introducen, pero se introducen a riesgo de que los criminalicen, porque esta zona es un área natural protegida y además hay leyes ecológicas que señalan, ¿verdad?, que esa especie se puede aprovechar pero en ciertas cantidades. Entonces generalmente a los Cucapás les aplican esa normatividad. Entonces Alejandra nos platicaba que una de las interpretaciones al castellano que se puede hacer del Cupá o Cucapá, como diríamos ya en la deformación castellana, es la gente del río. Entonces pues ya eso lo ligas a la identidad y la cultura y la práctica específica, que además hay vestigios arqueológicos en esta zona donde se han encontrado abrigos rocosos en donde hay fósiles de corvina, es decir, ahí se depositaban para el resguardo en épocas prehispánicas. Entonces toda esta ligación de información académica, digamos, definirla en este primer momento así, funciona y funcionó muy bien en ese momento porque señalamos a las autoridades que estaban precisamente criminalizando esta práctica y entonces se sintieron observadas, pero no observadas por cualquier persona o por alguna otra institución, sino por especialistas, porque ahí pusimos nuestro grado académico, nuestro cargo, nuestra adscripción institucional, y todos pues somos de centros de investigación o de áreas que tienen que ver con la defensoría de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces tuvo una repercusión favorable para los pueblos indígenas. Ahora bien, hay una ruta crítica, por supuesto. Esto, digamos que es uno de los elementos importantes que definen el proyecto Atlas, ¿no?
la ruta crítica, en dos aspectos, la jurídica y la etnográfica. En el caso de la jurídica, pues el acopio y análisis de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, indígenas y patrimonio cultural. Más adelante les vamos a presentar cómo logramos conformar una base de datos por caso en concreto, donde el caso nos remite a la normatividad nacional e internacional, es decir, la relación de ese caso con la norma nacional e internacional, y cómo de alguna manera esa normatividad nacional e internacional refleja justamente la base de los derechos tanto humanos como procesales que están en tensión o en juego. Respecto del proyecto editorial, ¿no? Y en función precisamente del volumen segundo para su publicación en 2017, ¿en qué consiste dentro de la parte de los objetivos? Sería el conjunto de artículos teóricos relativos a la perspectiva del abordaje, el artículo etnográfico, en lo que se muestra el debate y casos específicos que ejemplifiquen la pluralidad normativa, y finalmente los ensayos que traten de acciones de política pública, legislación y movimientos sociopolíticos en los que el sistema normativo indígena comunitario se coloca como un elemento de análisis cultural, ¿no? La forma en como hemos estado procediendo para construir los textos etnográficos, sobre todo, sobre casos concretos, es a través de estas tres herramientas que llamamos nosotros métodos, es decir, es el cómo nos aproximamos a los casos. Y el primero, pues, es el método etnográfico. Lo justo en términos etnográficos para nosotros es como el hilo conductor en cada uno de los casos específicos. Otro pilar que tenemos acá es el de la sociolingüística. El de la sociolingüística a través de tres herramientas que nos han servido bastante para los casos anteriores del primer volumen: identificar sociolectos, idiolectos o generolectos. Un sociolecto, es decir, es una convención social, ¿verdad?, en términos de lenguaje para el uso, para la comunicación. ¿Sí? Un idiolecto sería aquel que tiene una carga ideológica, una carga simbólica importante. Entonces la sociolingüística nos permite introducirnos a la cosmovisión, ¿no? Por eso decimos que es una herramienta importante para el proyecto. Y, digamos, para no perder el hilo del objetivo que queremos conseguir, que es posicionar los sistemas normativos, pues está la técnica del derecho comparado, en el sentido de no tanto de empatar la normatividad del Estado con la de los sistemas normativos indígenas o comunitarios, sino más bien para ver precisamente a través del análisis de lo justo y de las propias terminologías comunitarias si filosóficamente se engarzan o no, ¿verdad? Y en qué sí y en qué no, porque sí podemos hablar de una armonización legislativa, pero en realidad luego no sucede, es decir, no es posible esa armonización en ciertos temas. Entonces, el sentido de la utilización de la técnica del derecho comparado es más bien para identificar en el caso concreto que estamos describiendo a través de la etnografía de lo justo, colocar cuáles son las contradicciones jurídicas que diríamos nosotros, ¿no? Pero en términos no solo de la norma, decíamos, ¿no?, sino en términos del sentido de la norma, ¿verdad? Un poco yendo incluso un poco más allá de la antropología y hablar incluso de la filosofía local, ¿no? Cuando presentábamos el protocolo al primer equipo de trabajo, hablábamos de la teoría decolonial y seguimos pensando que la teoría decolonial es útil en términos de que a través de la teoría decolonial podemos posicionar todos estos conocimientos locales. Sigue siendo útil y vigente la teoría decolonial, y entonces en la parte de la sociolingüística, lo más que nos podamos aproximar a la propia interpretación que en castellano hagan
las personas con las que tenemos comunicación o hemos tenido comunicación en los casos en los que vamos a trabajar, es entonces posicionarnos también en este terreno decolonial, ¿no? En este terreno en el que ya no son los sistemas normativos los que tienen que adecuarse a la normatividad estatal y a las políticas públicas, sino a la inversa.